Recordemos que Cristo es el ejemplo perfecto de pureza de corazón. En él no hubo pecado, ni engaño, ni doblez jamás. Fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Su humanidad santa no conoció la más mínima impureza. Sus motivos fueron absolutamente puros. Yo no busco mi gloria, dijo, sino la del Padre. Considérelo, en todas sus obras jamás buscó provecho egoísta. Aún sus milagros de poder los hizo para honrar a Dios y bendecir al necesitado, no para impresionar multitudes. Cuando le ofrecieron el reino terreno, lo rehusó. Cuando las turbas querían hacerlo rey a la fuerza, él se retiró. Vivió totalmente libre de toda mancha de pecado, y por eso podía desafiar: ¿quién me redarguye de pecado? Incluso Pilato testificó: ningún delito hallo en él. Esta pureza absoluta calificó a Jesús para ser nuestro Redentor. Solo un cordero sin mancha podía quitar el pecado del mundo. Y así fue. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo vemos cumplida la promesa. Él, el Santo, siempre veía al Padre. Tenía íntima comunión con Dios, veía lo que el Padre hacía y así obraba. Juan 5:19. Ahora, exaltado, Jesús ve a Dios en el sentido más pleno, sentado a su diestra como mediador glorificado. Nosotros, unidos a Él, participaremos de esa visión. Gloria a Dios, por la pureza perfecta de Cristo que nos ha sido imputada y por la obra purificadora del Espíritu en nosotros, veremos a Dios para siempre. Caminemos en esta esperanza, purificándonos cada día así como nuestro Señor es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Vale reiterar, no nos contentemos con apariencias religiosas. Dios mira el corazón. Pidámosle que examine lo íntimo de nuestro ser, que arranque lo inmundo que pueda quedar, que nos otorgue integridad y transparencia. No es suficiente evitar la malicia en público, debemos desterrar también el engaño y la hipocresía de lo secreto. Un cristiano de limpio corazón no vive doble vida. Es delante de Dios lo mismo que profesa delante de los hombres, sabiendo que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bienaventurados los limpios de corazón. Procurémoslo con diligencia, apoyados siempre en la gracia que nos sostiene. Y alegrémonos anticipadamente. Cada paso en pureza nos acerca al día glorioso en que nuestros ojos contemplarán al Rey en su belleza inefable. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta séptima bienaventuranza corona las virtudes anteriores y a la vez prepara el escenario para la final. Jesús proclama bienaventurados a los pacificadores. Notemos que no dice simplemente bienaventurados los pacíficos o los que aman la paz, sino los que hacen la paz. Es decir, no solo es la actitud pasiva de evitar conflictos, sino la acción activa de promover la paz verdadera donde hay contienda. ¿Qué clase de paz tiene en mente nuestro Señor? No una paz mundana a costa de la verdad, ni la simple armonía superficial. Recordemos que Jesús mismo, más adelante, dijo: «No he venido para traer paz sino espada», indicando que el Evangelio a veces causa divisiones cuando la gente lo rechaza. Entonces, ¿cómo entender esto? El contexto nos guía. Justo antes habló de pureza de corazón y después hablará de persecución por causa de la justicia. Podemos deducir que el pacificador bienaventurado es aquel que, habiendo sido purificado por Dios, busca llevar a otros la paz que él mismo recibió, aun si eso resulta en oposición. Pensemos primero verticalmente. La mayor necesidad del ser humano es tener paz con Dios. Desde la caída los pecadores están en enemistad contra su Creador y no hay paz para ellos. Pero Cristo vino a hacer la paz entre Dios y los hombres mediante la sangre de su cruz. Él es el gran pacificador, el príncipe de paz. Cuando fuimos salvados, entramos en esa paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora el Señor nos llama a ser instrumentos de esa paz, llevando el mensaje de reconciliación al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que un aspecto central de ser pacificador es ser mensajero del Evangelio de paz. Los discípulos de Jesús, habiendo entrado en su paz, anhelan que otros se reconcilien con Dios. Sus pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Llevan buenas nuevas de salvación, claman al pecador, vuélvete a Dios, hay perdón en Cristo. En esencia, trabajan para que la verdadera paz, la que empieza cuando cesa nuestra guerra contra Dios, alcance a más personas. Este es el más noble esfuerzo de paz. Podríamos decir, primero el cristiano tiene un espíritu pacificado, ya no vive en odio ni rebeldía contra Dios, ni en constante riña con los hombres, y luego despliega esfuerzos activos por traer a otros a esa paz. Asimismo, en un sentido horizontal, el creyente pacificador procura fomentar la paz y la concordia entre las personas. Es un hacedor de paz en su hogar, en la iglesia, en lo posible con sus vecinos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, nos exhorta la palabra. Esto implica ser un agente de reconciliación donde ha habido pleitos, ayudar a restaurar relaciones quebradas, hablar palabras que calmen en lugar de encender la ira. No confundamos, el pacificador bíblico no es un tolerante de la maldad ni alguien que cede en principios a cualquier costo con tal de evitar conflicto. No, él ama la paz, pero siempre junto con la justicia y la verdad. De hecho, el pacificador a veces deberá confrontar el pecado para lograr una paz genuina. Su meta no es la ausencia de conflicto a cualquier precio, sino la presencia de la justicia y el amor que producen verdadera armonía conforme a Dios. El apóstol Santiago dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, por ejemplo, un cristiano pacificador no es alguien que ignora una falsa doctrina para no discutir, sino alguien que busca corregir el error con mansedumbre, con el fin de traer unidad en la verdad. En la familia, el pacificador no es quien simplemente evade todos los temas difíciles, sino quien, con paciencia y amor, busca solucionar malentendidos, perdonar ofensas y unir a los suyos en Cristo. Ser pacificador requiere valor y amor sacrificial. Nuestro Señor afirma que estos serán llamados hijos de Dios. La expresión serán llamados indica serán reconocidos públicamente como hijos de Dios. ¡Qué honorable título! Dios mismo identifica a los pacificadores como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de paz. Su naturaleza es la fuente de toda paz verdadera. Si nosotros nos ocupamos en hacer la paz según su voluntad, estamos reflejando su carácter. Él envió a su Hijo para reconciliarnos consigo. Esa fue su gran obra pacificadora. Por tanto, quienes ahora sirven de embajadores de esa reconciliación y viven promoviendo la paz de Cristo, demuestran que son hijos obedientes, que comparten la misión y el corazón del Padre. Aunque el mundo pueda incomprendernos o aún despreciarnos, muchos no entenderán por qué predicamos la necesidad de paz con Dios. Algunos preferirían que fuésemos simplemente tolerantes con el pecado en lugar de instar al arrepentimiento, y por eso nos acusarán falsamente de causar división cuando en realidad buscamos su bien. Dios nos reconoce como suyos. ¿Qué importa la opinión del mundo si el Rey del Cielo nos llama sus hijos? Incluso si algunos familiares nos tildan de fanáticos o los hombres nos ridiculizan por nuestra fe, Dios desde lo alto nos señala: ese es mi Hijo amado, un verdadero pacificador en mi semejanza. Y en el día final, ante el universo congregado, Él manifestará quiénes son sus hijos, aquellos que en este mundo llevaron la cruz de la reconciliación y la paz evangélica a las almas. Entonces, aunque ahora nuestra labor no sea aplaudida, recibiremos la honra eterna. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ser llamados hijos de Dios es la bendición más alta, implica que somos hijos, nacidos de Dios, adoptados en su familia, y lo seremos públicamente reconocidos por Él para siempre. Ninguna identificación nos puede dar mayor gozo. Pensemos otra vez en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y su rol de pacificador. Él es la paz personificada. Primero,
Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, reconciliándonos con el Padre. Él es nuestro mediador. En la cruz absorbió la enemistad y quitó de en medio el pecado que nos separaba de Dios. Justificándonos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesús ha hecho la paz entre nosotros. Al derribar el muro entre judíos y gentiles, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Su obra une a personas de toda raza y trasfondo en un solo cuerpo, la Iglesia, pacificando antiguas hostilidades por medio del amor de Dios. Aún más, Cristo reinará como el príncipe de paz en su reino perfecto. Isaías profetiza que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Cuando Él regrese, pondrá fin a las guerras y conflictos de este mundo. Bajo su gobierno, en la regeneración de todas las cosas, no harán mal ni dañarán más, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y finalmente creará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, un reino de paz absoluta y eterna. Bendito sea Cristo, el gran pacificador. Todo hijo de Dios desea ya ese día de paz sin fin. Mientras tanto, nuestro llamado es a servir al príncipe de paz como pacificadores en su nombre. Somos embajadores del Rey, enviados con el mensaje de paz a un mundo en guerra contra Dios. ¿Tenemos nosotros ese celo de ver a los pecadores reconciliados con el Señor, o nos hemos acomodado indiferentes a la condición de las almas? Si de veras somos sus hijos, compartiremos su pasión por salvar a los perdidos. No podemos ser verdaderos cristianos y al mismo tiempo carecer de interés por la salvación ajena. Un cristiano que nunca desea que otros conozcan a Cristo, que no se duele por los perdidos, que no ora por la paz de las almas, se engaña a sí mismo en cuanto a su fe. Los hijos de Dios tienen el ADN espiritual de su Padre, ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso no significa que todos seamos predicadores públicos, pero sí que en nuestro entorno, con nuestras palabras y ejemplo, estemos buscando guiar a otros hacia la paz con Dios. Y si ya hemos hecho todo lo posible y aún así algunos nos rechazan y se enemistan con nosotros, al menos que no sea porque les faltó escuchar de Cristo o ver su amor en nosotros. Bienaventurados los pacificadores. Sirvamos en esta obra con gozo y humildad, aun si en lugar de gratitud recibimos oprobio, lo cual es muy probable, pues no todos quieren oír de reconciliación y muchos prefieren sus pleitos y pecados. No desmayemos. Ahí enlaza la siguiente y última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y añade el Señor, ampliando la idea: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10, 12. Esta octava bienaventuranza cierra el cuadro del carácter y experiencia del creyente. Llama doblemente bienaventurados a aquellos que, por seguir a Cristo y practicar la justicia, sufren oposición, injurias o violencia. Aquí se nos presenta otra paradoja divina. El mundo diría: desdichados los perseguidos. Cristo dice: bienaventurados. Desde la razón humana suena extraño. ¿Cómo puede ser feliz el agraviado, el calumniado, el maltratado? Pero Jesús nos hace mirar esta situación con ojos espirituales y eternos. De hecho, advierte que la persecución es una consecuencia segura de vivir las bienaventuranzas previas en medio de un mundo impío. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la luz de una vida justa molesta a los que aman las tinieblas. La mente carnal es enemistad contra Dios y por ende contra los hijos de Dios. Cuanto más un creyente se conforma a la imagen de Cristo, más provoca el rechazo de quienes aborrecen a Cristo. Nuestro Señor nos prepara con estas palabras para esa realidad. Seremos bienaventurados en ello. La persecución puede venir de diversas formas, desde burlas, insultos o calumnias,
A veces compañeros de trabajo o incluso familiares incomprensivos se burlarán de nuestra fe. Hasta discriminación, hostigamiento o violencia física en contextos más hostiles. Sea cual sea el grado, Jesús lo incluye todo. Vituperios, insultos, difamación, persecución, acoso o incluso agresión, y decir toda clase de mal contra vosotros mintiendo, calumnias, atribuirnos falsamente cosas malas. ¿Cuántos de los santos han pasado por esto? Desde Abel, asesinado por Caín porque sus obras eran justas y las de su hermano malas, pasando por José, vendido y encarcelado injustamente, Moisés, continuamente criticado y vituperado por su pueblo, los profetas rechazados, Elías perseguido, Jeremías echado en cisterna, Micaías odiado por decir la verdad, hasta llegar a Jesucristo, el justo perfecto, quien sufrió la más encarnizada oposición y odio, culminando en la cruz. Tras él, los apóstoles y la iglesia primitiva también enfrentaron azotes, cárceles, martirio. La historia sagrada y la historia de la iglesia confirman que la persecución siempre ha sido el destino del pueblo de Dios en mayor o menor medida, y aunque en algunas épocas o lugares la persecución no sea sangrienta, sigue manifestándose en formas sutiles: ridiculización, marginación social, pérdida de oportunidades laborales, etc. Hoy en día, gracias a Dios, muchos de nosotros disfrutamos de libertad de culto, pero aún así, si vivimos fielmente, conoceremos la burla del mundo. Quizá no nos quemen en la hoguera, pero puede que nuestra propia familia nos aparte, o que compañeros nos apoden despectivamente, o que los medios de este siglo nos pinten como intolerantes simplemente por creer en la verdad de la Biblia. No debemos sorprendernos ni asustarnos. Cristo ya lo profetizó claramente. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dijo Jesús. Más bienaventurados seréis cuando os odien por causa mía. Ahora bien, fijémonos en la causa de la persecución que aquí se bendice. No se promete bienaventuranza a cualquiera que sufre, sino al que padece por causa de la justicia y por causa de Cristo. Esto es crucial. Si alguien sufre rechazo por su mal carácter, por imprudencias o pecados propios, eso no es bienaventuranza, sino consecuencia de su mal obrar. Pedro escribe: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, la bendición radica en sufrir haciendo el bien, no por alguna necedad de nuestra parte. Debemos asegurarnos de que si el mundo nos aborrece, sea realmente por reflejar a Cristo y no por actitudes necias o fanatismo carnal. Asumamos, pues, que esta bienaventuranza aplica cuando, habiendo obedecido fielmente a Dios en amor y verdad, la gente nos rechaza justamente por eso. Por ejemplo, el joven que se rehúsa a participar en las corrupciones de sus amigos y por ello es burlado. La madre que enseña valores bíblicos a sus hijos y por ello es tachada de anticuada. El predicador que denuncia el pecado con amor y por ello es insultado. El creyente que en su trabajo se niega a mentir o sobornar y por ello es despedido. Todas esas situaciones encajan en por causa de la justicia o por causa de mi nombre. Cuando soportamos tales cosas por lealtad a Jesús, Él nos dice: bienaventurados sois. Es una señal, por paradójico que suene, de que realmente pertenecemos al reino. El reino de las tinieblas ataca a quienes ya no le pertenecen. Si fuésemos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no somos del mundo, sino escogidos de Cristo, por eso el mundo nos aborrece. Así que, en cierto modo, cada burla, cada ataque injusto por ser cristiano es un sello de autenticidad. Muestra que la gracia de Dios en nosotros está siendo notoria, tanto que los enemigos de Dios la perciben y reaccionan. Esto nos debe animar más que deprimir. Jesús nos da dos grandes razones para gozarnos en medio de la persecución. Primero, vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué pensamiento consolador! Ningún sufrimiento por Cristo es en vano. Dios lo ve todo y tiene preparada recompensa eterna.
Esto no significa que ganamos el cielo por sufrir. No, la vida eterna es un don gratuito por medio de Cristo, pero la Biblia enseña que Dios, en su gracia, recompensará la fidelidad de sus siervos. Cada lágrima derramada por su causa, cada injusticia soportada con paciencia, será retribuida con gozo sobreabundante en el cielo. Pablo, que sufrió muchísimo, podía decir: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que padecemos aquí es leve y momentáneo comparado con el peso de gloria que obtendremos. Dios se encargará de secar nuestras lágrimas y convertirlas en gozo, porque aunque la aflicción es por un momento, la gloria será eterna. Vale la pena cualquier sacrificio por Cristo, porque Él mismo es nuestra herencia abundante. No hay comparación entre lo que sacrificamos y lo que ganamos. Moisés consideró el vituperio de Cristo como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. También nosotros miremos la recompensa prometida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuán grande es vuestro galardón en los cielos. Jesús lo afirma y él no miente. Quizás aquí no recibamos reconocimiento, más bien desprecio, pero en la patria celestial recibiremos honor de parte de Dios mismo ante sus ángeles. Pensemos en Esteban. Aquí fue apedreado brutalmente, pero al expirar vio los cielos abiertos y a Jesús de pie recibiéndolo con gloria. ¿Acaso cambiaría Esteban sus sufrimientos por los placeres del pecado? Jamás. Y así cada mártir y cada santo perseguido hoy testifica: vale la pena. La comunión de sus sufrimientos trae aparejada la comunión de su gloria. La segunda razón para regocijarnos es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, cuando sufrimos por la justicia, nos unimos a una noble compañía, la élite de la fe, podríamos decir. Pasamos a formar fila junto a Elías, Jeremías, Daniel, Bautista, los apóstoles y por supuesto al lado de Jesucristo. Qué privilegio ser contado digno de padecer por su nombre. Los apóstoles, tras ser azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquello que el mundo ve como vergonzoso, Dios lo ve como honor. Sufrir por Cristo es participar de los padecimientos del mismo Hijo de Dios. Pablo anhelaba conocerle y la participación de sus padecimientos. No es que busquemos activamente que nos persigan, no somos fanáticos que provoquen deliberadamente la hostilidad, pero cuando por fidelidad nos sobreviene, debemos verlo como un honor inmerecido. El Maestro nos está permitiendo cargar un poquito de su cruz. Nos hace compañeros de los mártires de antaño, cuya sangre es semilla de la Iglesia. Si el impío nos maldice, podemos recordar las palabras de Jesús: bienaventurados sois, y las de Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Imagínate, el Espíritu de gloria descansa sobre quien padece por Cristo. Quizá no lo sintamos en el momento, pero la promesa es segura. La presencia de Dios está de manera especial con sus siervos afligidos, y ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue perseguido como nadie jamás. Desde su niñez, cuando Herodes buscó matarle, durante su ministerio fue calumniado, le llamaron glotón, bebedor, endemoniado, rechazado en su propia tierra, continuamente acosado por líderes religiosos que tramaban su muerte. Finalmente, fue arrestado en la noche, sometido a juicios injustos, escupido, azotado, coronado de espinas y clavado en un madero maldito. Jesús soportó la persecución máxima por causa de la justicia. De hecho, Él era la justicia encarnada. Soportó el odio del mundo para salvar al mundo. En Apocalipsis se le representa simbólicamente como el hijo varón al que el dragón persigue desde su nacimiento. Todo el infierno se confabuló contra él, pero no pudieron derrotarlo. Su resurrección es la victoria final. ¿Y qué nos dice esto? Que ningún siervo es mayor que su señor. Si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no harán al seco?
Si nuestro amado Redentor pasó por el fuego de la persecución, nosotros, sus discípulos, no debemos esperar menos. Más bien, es un privilegio hondo ser contados dignos de seguirle en este camino de la cruz. Y tengamos la plena certeza de que Él camina con nosotros en medio de cada prueba. Como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego de Nabucodonosor, apareciendo como el cuarto varón entre las llamas, así estará con nosotros en cada horno de aflicción. No nos dejará ni nos desamparará, es más, se hará conocer a nuestras almas aún más preciosamente en medio del sufrimiento. Muchos testimonios cuentan cómo la presencia de Cristo se hizo dulce y tangible en las cárceles, en los exilios, en los momentos más oscuros. Él promete dar palabras y sabiduría cuando seamos llevados ante tribunales. Promete que ningún cabello de nuestra cabeza perecerá sin su consentimiento. ¿No es esto motivo de regocijo? Tenemos su compañerismo y su promesa de recompensa. Así que Jesús nos exhorta: gozaos y alegraos. Es decir, continúen regocijándose, salten de júbilo. El original griego sugiere hasta exultación. Esto no significa que el dolor no duela, claro que duele ser maltratado, pero en medio de las lágrimas y heridas hay un gozo superior que el Espíritu infunde, la certeza de que Cristo es digno, de que nosotros le pertenecemos y vamos en camino a la gloria. Los apóstoles cantaron himnos en la cárcel con sus espaldas sangrantes. Ese es el gozo al que se refiere Jesús, un gozo desafiante a las circunstancias. Así, el cristiano perseguido puede decir: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nota esa palabra, concedido. Sufrir por Cristo es un don de gracia, una concesión, no un castigo. Cuando Dios permite que alguno de sus hijos lleve ese honor, ciertamente le dará también la fortaleza para sobrellevarlo victoriosamente. Bástate mi gracia, nos dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermano, hermana, no temas si viene la persecución, no temas el reproche ni el qué dirán de este siglo, que la gracia divina nos afirme para mantenernos firmes, haciendo el bien, aunque seamos mal pagados por ello. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si alguien te desprecia por amar a Jesús, ora por esa persona, perdónala y sigue adelante con la mirada en el Señor. No respondas con mal por mal, muestra mansedumbre. Otra vez vemos cómo todas las bienaventuranzas trabajan juntas. Recuerda que nuestra leve tribulación produce un gran galardón. Pronto, muy pronto, el Señor enjugará toda lágrima, y hasta entonces el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti en medio del vituperio. ¡Qué consoladora verdad! No estás solo en el fuego, el Hijo de Dios está contigo, susurrándote al oído promesas de vida eterna. Ahora, al concluir esta serie de bienaventuranzas, fijemos finalmente nuestra atención en aquel que las pronunció. ¿No es verdad que todo este retrato bienaventurado es, en última instancia, un retrato de Jesucristo mismo? Sí, cada virtud halló en él su manifestación más brillante. Podemos repasar y ver a Cristo en todas. Él fue pobre en espíritu, Él lloró, Él fue manso, Él tuvo hambre de justicia, Él fue misericordioso, Él puro de corazón, Él pacificador, Él perseguido. En Jesús contemplamos la perfección de todas las gracias espirituales en armonía. Nosotros las reflejamos débilmente, Él las posee plenamente. Y no es coincidencia, Dios nos salva precisamente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Las bienaventuranzas, entonces, describen el carácter de Cristo reproducido poco a poco en sus seguidores. Son como los trazos de un cuadro maestro que juntos forman la imagen de Jesús, el Hijo perfecto del reino. Qué alto y santo llamamiento tenemos, el de ser hechos semejantes a Él. Sabemos que solo se logrará completamente cuando le veamos cara a cara, pero mientras caminamos hacia esa meta, el Espíritu Santo nos va transformando. Él está aquí con nosotros
para glorificar a Cristo en nuestras vidas, tomando estas virtudes y trabajándolas en nuestro interior. Cooperemos con el Espíritu, anhelando ser más como Jesús cada día. Cuando veamos en nosotros algo contrario a estas bienaventuranzas, sea orgullo, frialdad, impureza, rencor, contienda, cobardía, llevémoslo al pie de la cruz y pidamos al Señor: cámbiame, moldéame, haz tu obra más profunda en mí. Nuestro Dios es fiel y lo hará. Él ya nos dio la salvación gratuita, sin dinero y sin precio, porque ninguno de nosotros podía comprarla. Nos encontró pobres, mendigos, y nos regaló su reino. Vivamos ahora como ciudadanos de ese reino, apreciando estos rasgos que su gracia produce. En suma, bienaventurado, verdaderamente feliz y dichoso es el hombre o la mujer en quien se hallan estas cosas, no según el criterio del mundo, sino a los ojos de Dios, que es lo que realmente importa. En estas bienaventuranzas el Señor nos ha enseñado el camino a la verdadera felicidad, que es opuesto al camino ancho del mundo. Es un sendero estrecho de humildad, arrepentimiento, mansedumbre, búsqueda de la santidad, compasión, pureza, paz y perseverancia en medio de la oposición. Es el camino de la gracia, que comienza llevándonos al polvo ante Dios y termina elevándonos a la gloria del cielo. La entrada es gratuita, pero transforma por completo al que entra. No podemos tomar solo una bienaventuranza y rechazar las demás. Forman un todo coherente, el cuadro completo del carácter cristiano, y ante ese cuadro debemos examinarnos sinceramente. ¿Tenemos estas evidencias de la obra de Dios en nosotros? Si al escuchar estas palabras percibes que te son ajenas, que nunca has sentido pobreza de espíritu, ni hambre de Dios, ni deseo de pureza, ni te has preocupado por la paz con Él, entonces quizás aún no hayas nacido de nuevo. Hoy es el día para clamar a Dios: Señor, ten misericordia de mí, pecador, que tu Espíritu produzca en mí ese corazón humilde y nuevo. Él no despreciará tal oración. Él dice: a los pobres es anunciado el Evangelio. Ven con tus harapos, con tus lágrimas contenidas, con tu sed insaciada al Salvador. Él te recibirá y te colmará de sus bendiciones. Y si por la gracia de Dios ya identificas en ti, aunque sea incipientes, estas señales de vida espiritual, entonces alégrate, hermano amado, porque tuyo es el reino de los cielos. Persevera creciendo en estas gracias, aprecia cuando Dios te humilla, porque es para levantarte. Aprecia incluso las tristezas santas, porque resultarán en consuelo eterno. Cultiva la mansedumbre, el hambre de justicia, la misericordia, la pureza, el ser pacificador. No te asuste pagar el precio, porque la recompensa es infinitamente mayor. En cada paso exaltemos a nuestro Salvador, porque Él es la fuente y consumador de todas estas bienaventuranzas en nosotros. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, dijo en Lamentaciones el siervo sufriente. Jesús caminó primero el camino de la cruz y luego el de la corona, para que nosotros siguiéramos sus huellas. Hoy Él nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pobreza de espíritu, mansedumbre, tome su cruz cada día, dispuesto incluso a llorar y padecer, y sígame, hambre de justicia, pureza, etc. Pero también nos asegura: donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oh maravilla, los pobres en espíritu reciben un reino, los que lloran son consolados por Dios mismo, los mansos heredan la tierra, los hambrientos de justicia son satisfechos por Cristo, los misericordiosos reciben la misericordia del Rey, los puros ven al Santo, los pacificadores son reconocidos como hijos del Altísimo, los perseguidos comparten la recompensa de los profetas y del propio Hijo de Dios. ¿Qué más podríamos pedir? Grandes privilegios y promesas nos ha dado el Señor. Abracémoslos con fe, vivamos a la altura de este llamamiento, no en nuestras fuerzas, que no podemos, sino apoyados en el Espíritu. Él nos ha regenerado y Él nos capacitará para reflejar a Cristo. Al final, todas estas bienaventuranzas nos llevan a exaltar la gloria de nuestro Dios, porque ¿quién hizo al orgulloso en humilde? Dios por su gracia. ¿Quién consoló al que lloraba?
Dios con su amor. ¿Quién dio herencia a los mansos? Dios en su fidelidad. ¿Quién sacia nuestro apetito de justicia? Jesucristo, el pan del cielo. ¿Quién nos enseñó a ser misericordiosos? El Padre de misericordias. ¿Quién limpió nuestro corazón? El Espíritu Santo con la sangre del Cordero. ¿Quién nos usa para hacer la paz? El Dios de paz obrando en nosotros. ¿Quién nos sostiene en la persecución? El Señor fuerte y valiente, nuestro escudo. A Él sea la gloria. Cuando estemos en la patria celestial y veamos el cuadro completo de la obra de Dios en nosotros, todos echaremos nuestras coronas a sus pies y diremos: Gracias, Señor, porque toda la bienaventuranza provino de tu gracia incomparable. Hermanos amados, somos verdaderamente bienaventurados en Cristo. Aunque pobres, hemos sido enriquecidos con un reino. Aunque lloramos, tenemos el consuelo del Omnipotente. Aunque mansos y humildes, poseeremos la tierra nueva. Aunque hambrientos de santidad, seremos saciados por la plenitud de Dios. Aunque mostramos misericordia en un mundo cruel, recibiremos misericordia eterna. Aunque buscamos ver a Dios con un corazón purificado, pronto le veremos cara a cara. Aunque trabajamos por la paz y a veces solo cosechamos guerra, nuestro Padre nos llama hijos suyos. Aunque seamos perseguidos y afligidos un poco ahora, nuestra leve tribulación nos prepara un gran galardón en los cielos. ¿No hemos de regocijarnos? Sí, regocijémonos y alegrémonos en nuestro Señor Jesucristo. Vivamos ya aquí con el gozo sereno de saber que pertenecemos a su reino, y no olvidemos compartir con otros este Evangelio bienaventurado, que en Cristo hay salvación, hay vida nueva, hay entrada al reino para todo pobre pecador que se rinda a Él. Proclamemos con nuestra vida y palabras las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si en el camino vienen pruebas, digamos confiadamente, como el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En conclusión, abracemos las bienaventuranzas no como una carga, sino como un tesoro de promesas y una guía segura. Son como las huellas del Maestro en las que debemos pisar. Cada paso en este sendero nos acerca más a Él. Y la meta final es que, habiendo recorrido humildemente este camino de fe, escuchemos su voz diciéndonos: Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Entonces nuestras lágrimas se volverán risa santa, nuestra fe se convertirá en vista gloriosa, nuestros anhelos serán colmados y nuestro gozo ya nadie nos lo quitará. Mientras tanto, vivamos en la bienaventuranza presente de tener a Cristo con nosotros y en nosotros. Alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos, porque bienaventurado, mil veces bienaventurado, es aquel cuyo Dios es el Señor, aquel que ha sido salvado por gracia y en cuya vida se refleja, aunque sea imperfectamente, la belleza de estas bienaventuranzas que Jesús nos ha legado. Que Él nos ayude a atesorarlas en el corazón y practicarlas en el poder de su Espíritu, para gloria de Dios Padre. Amén.